Ah, pensé que Ana Cristina me iba a comentar algo que me dijeron que Ana Cristina me iba a comentar, pero le comento yo a usted, Ana Cristina. Y es ayer el periódico El Espectador, Cecilia Orozco publica una columna que yo no sé si usted leyó y a mí me pareció interesante la columna por cuenta de que aborda una de las discusiones que hemos tenido en las últimas semanas y es el tema de la famosa constituyente. Nosotros en Colombia hemos venido hablando de eso durante los últimos días desde que el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa ese globo el 15 de marzo de este año. Cecilia Orozco publica una columna que se llama Constituyente o un proyecto de Leiva y Bernot, refiriéndose al ex canciller Álvaro Leiva y refiriéndose a Alex Bernot, el abogado muy cercano al presidente Gustavo Petro, y contando pues una serie de cosas en su columna sobre cómo entre el ex canciller y Alex Bernot serían los que están gestando ese proyecto constituyente del que viene hablando el presidente Gustavo Petro. ¿Usted la leyó? Sí, Camila, la columna de Cecilia Orozco de ayer se llama Constituyente o un proyecto de Leiva y Bernot. Entonces ella cuenta un poco la historia que hay detrás de Alex Bernot, pues de la amistad que tiene Alex Bernot, no solamente con el canciller Leiva, sino también con el presidente Gustavo Petro. Cuenta que la esposa del señor Bernot, pues es la persona que está como embajadora de Colombia ante la UNESCO en París, y cuenta cómo el señor Bernot, que él estuvo condenado, él tuvo una condena de 6 años por un tribunal de Bogotá. Él estuvo en La Picota y compartió cárcel con Macaco. Él, en el momento en que compartió cárcel con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, pues estuvieron conversando, y que parte de esas conversaciones, pues puede surgir acá la idea de una constituyente. ¿Por qué? Porque dentro de esas conversaciones, pues por supuesto estaba también este diálogo con paramilitares, con otros grupos. Entonces que de ahí sale esa constituyente, que no es solamente digamos algo que es lo extraño acá, porque se supone que las constituyentes van de abajo hacia arriba, de la ciudadanía hacia arriba, sino que empieza en la cárcel con Macaco y el señor Bernot, y después ya habla con Leiva, y ahí es donde se hace como todo el círculo. Eso es lo que cuenta Cecilia Orozco en su columna de ayer en el periódico El Espectador, que me pareció tan interesante la información que entrega Cecilia, que por eso quise llamar al abogado Alex Bernot para preguntarle sobre esto que se publica y que nos atiende precisamente desde París. Abogado Bernot, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio, gracias por atendernos. Camila, buenos días para ustedes, es un gusto oírlos. Pues yo sí tengo que preguntarle su primera impresión, o cuál es la respuesta que usted da, señor Bernot, a esta columna que pregunta si son ustedes dos, el ex canciller Álvaro Leiva y usted, los gestores de esta propuesta constituyente que ha hecho el presidente Gustavo Petro desde el pasado 15 de marzo, y además de esta propuesta de que se puede usar el proceso de paz para hacer el proceso constituyente sin tener que seguir las reglas que exige la Constitución del 91. Camila, eso no es cierto, y yo le contesté a la periodista Cecilia Orozco, de la cual siempre leo sus columnas que me parecen muy interesantes, pero en esta en particular ella referencia una serie de hechos que, pudiendo ser ciertos, no permiten concluir que yo tengo algo que ver con el tema de la constituyente. En el trino que le contesté le digo que, hasta donde yo entiendo, el tema o la idea del poder constituyente en Colombia en estos últimos meses es exclusivamente del presidente Petro, y que yo no tengo nada que ver con ese tema. Por otro lado, la idea de la constituyente de Álvaro Leiva, o la posibilidad de que el acuerdo de paz incorporara la posibilidad de un acuerdo nacional, es un tema de él desde hace muchísimos años, y ahora sale a relucir con ocasión de que, según dicen en los medios, el presidente lo encargó del tema de la constituyente y del proceso de paz. Entonces, por ejemplo, la periodista Cecilia relaciona que yo estuve en La Picota, pero claro, yo estuve en La Picota detenido abusivamente, como lo dijo Naciones Unidas, por 650 días, y cuando tú llegas a la cárcel, pues te quitan tu familia, tu honra, tu reputación, etcétera. Tú llegas y te relacionas con los presos, y a mí me pusieron en un patio de máxima seguridad de sindicados, y al frente estaba el patio de máxima seguridad de condenados, pero yo no conocí solo a Macaco. Macaco llegó ya prácticamente cuando yo me iba. Yo conocí a Martín Llanos, conocí a la gente de la oficina de Envigado,
conocí a Martín Sombra, bueno, pues todas las personas que según la clasificación penitenciaria son peligrosas, pues eran mis compañeros y mis amigos de la cotidianidad, al punto que yo viendo esa circunstancia, porque yo había escrito varios libros sobre la guerra y la violencia, los entrevisté, trabajé con ellos, entre todos creamos un comité de presos por la verdad de Colombia y más de 3.085 presos quisieron ir a la JEP a aportar verdad y fue completamente imposible. El padre de Ru nos visitó, yo creo que en 2 oportunidades, dijo que iba a volver con unos magistrados y nunca volvió. Pero digamos, eso fue mi actividad dentro de la cárcel. De esa actividad yo he recogido esa experiencia y escribí un libro que cuenta la verdad de esos amigos. El libro se llama La verdad de mis amigos los presos y ahí se cuenta un poco todo el tema del paramilitarismo, la manera como cooptaron la Corte Constitucional para el tema de la reelección del presidente Uribe, la manera como también cooptaron la Corte Suprema de Justicia para la elección del fiscal general, el magnicidio de Álvaro Gómez. Señor Bernó, déjeme, yo lo interrumpo porque ya que usted está hablando de esos presos que conoció cuando usted estuvo en La Picota, uno de esos usted dice no solo fue Macaco, conocí a muchos otros. Yo ya estaba casi de salida cuando conocí a Macaco, pero una de las cosas que se manifiesta en la columna es que, pues para nadie es un secreto lo que hemos visto del canciller Álvaro Leiva lanzándole dardos muy fuertes a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP. Y dice Cecilia Orozco que usted, después de haber compartido pues celda o pues prisión con el señor alias Macaco, pues es el que empezó a gestar junto a Álvaro Leiva esos ataques a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y ahí entonces quiero yo preguntarle, nosotros aquí hace algunos meses entrevistamos a Carlos Roberto Vidal, que es el presidente de la JEP precisamente, y yo le pregunté al magistrado Vidal si en ese caso de Mancuso recibido en la JEP, esto podría abrir las puertas a otros paramilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, con quien usted pues compartió en prisión. ¿Usted considera que Macaco debería poder llegar a la JEP? Camila, un poquito para recordarle a la audiencia, yo soy abogado y estando en la cárcel yo estudié todo, digamos, la legislación de paz, que es la legislación de la JEP. Y había en particular una resolución de la JEP que permitía que cualquier persona, no importando si era paramilitar o no, siempre que aportara verdad, podía acudir a la JEP. Esa jurisprudencia, digamos, después de un tiempo, fue cambiada por un auto, el auto 99, que restringió la entrada de los paramilitares a la JEP, porque en principio podrían entrar no como paramilitares ni como narcotraficantes, pero podrían entrar aportando verdad. Entonces, finalmente ahí se da una polémica, digamos, jurídica, que es la que existe hoy en día. Hay personas que consideran que la JEP funciona, otros que no, pero más allá de esa referencia de Macaco, porque yo estaba en un patio de máxima seguridad donde habían 100 presos y la mayoría de esos presos eran jefes. Mi compañero de celda era el jefe del EPL, mi otro compañero de celda era un comandante de las Águilas Negras. Entonces, digamos, ahí lo que habían era, en los términos del crimen, habían capos, habían jefes de guerrilla, habían jefes paramilitares, y muchos de ellos se involucraron en el proceso de aportar verdad. Yo no creo que el debate hoy en día sobre el poder constituyente del que habla el presidente Petro, o la constituyente eventualmente de acuerdo a un pacto nacional que se pudo haber previsto en el proceso de paz, tenga que ver solo con eso. Yo creo que lo que está de por medio es el tema de la paz y el tema de la guerra, porque el país está incendiado por las bandas criminales, por las disidencias de las FARC, por el Clan del Golfo. Entonces la pregunta es, ¿los colombianos estamos condenados a vivir siempre en guerra? Yo creo que ese es el tema, y no creo que el tema, digamos, la primera mirada que hay es un tema de una constituyente, pero no creo que es el tema de fondo. El tema de fondo es si estamos condenados a vivir en guerra. Y mi teoría, que esa la tengo yo en mis libros, y yo creo que Camila los alcanzó a conocer, mi teoría es que Colombia está manejada por mafias, unas mafias legales y otras mafias ilegales. Y le pongo el ejemplo. Ahora que salió el canciller sale porque declara desierta una licitación, y resulta que hay un informe de la Fiscalía que dice que esa licitación está amañada. Entonces la pregunta, ¿cómo es posible que un ministro que declara desierta una licitación
de unas personas que hace 17 años se la ganan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y hace 30 años se ganan en la registraduría los mismos contratos con otros muchísimos cientos de contratos más, ¿eso es normal y eso está bien? Yo creo que no. Entonces yo creo que eso tiene que ver con lo que el presidente habla, de su poder constituyente, de que se aprueben las reformas, que el pueblo se manifieste, porque en opinión de él, en opinión del ex canciller Leiva, y en eso coincido yo con ellos, el país tiene que cambiar. Claro, pero ahí déjeme, yo lo interrumpo porque usted está mezclando una cantidad de cosas que no me queda muy claro por qué se hace esa mezcla. Usted habla del canciller que salió por un tema del contrato con Thomas Gregg & Sons, que lo suspende la Procuraduría por cuenta de lo que sucedió con ese contrato, porque para ojos de la Procuraduría eso fue irregular. Y usted mezcla y dice, ese tipo de cosas que pasan con los contratos como empresas tan poderosas como Thomas Gregg & Sons, es a lo que hace referencia el presidente Gustavo Petro con el proceso constituyente. No entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Camila, tiene todo que ver, porque precisamente la violencia que hay en Colombia es porque esas mafias de distinto orden controlan el Estado, controlan la sociedad. ¿O para qué es una constituyente si no es para cambiar las reglas de juego? Si en el caso de lo que propone el presidente Petro, es para que esas reformas, que son para la gente menos favorecida, para las personas mayores, para los jóvenes, etcétera, sean aprobadas, y no son aprobadas porque en el Congreso no se ha podido obtener esa aprobación. Entonces él piensa que debe acudir a un poder constituyente. No ha definido exactamente qué significa eso, pero el canciller Leiva dice que debemos acudir a una constituyente para conseguir la paz. Y claro, yo estoy diciendo... Claro, pero déjeme, yo ahí lo interrumpo porque las noticias que hemos tenido desde ayer, y Lucas no me dejará mentir, que es el que hace seguimiento directo a lo que pasa en el Congreso de la República, es que el Congreso de la República le ha aprobado casi todas las reformas al presidente Gustavo Petro y su gobierno. Entonces, no se entiende muy bien ese doble discurso de un proceso constituyente, porque el Congreso no nos quiere aprobar las cosas, cuando el Congreso está a puertas de ya aprobarle la reforma a la educación, aprobar la reforma pensional, aprobó una reforma tributaria, aprobó un plan de desarrollo. En lo único que no se ha metido, porque pues tampoco el Congreso es un notario de todo lo que quiere el Ejecutivo, es en el tema de la salud, pero el resto del Congreso les ha aprobado todo. Camila, eso hay que contárselo o preguntárselo al presidente de la República, porque él es el que ha planteado el tema del poder constituyente. Estamos hablando de una columna donde una periodista muy respetada relaciona una cantidad de hechos para concluir que yo tengo algo que ver con una propuesta de constituyente, y no tengo nada que ver ni con la propuesta de Álvaro Leiva ni con la propuesta del poder constituyente del presidente Petro. Yo lo que soy es una persona, un abogado que fue a la cárcel injustamente detenido. Yo fui declarado absuelto en primera instancia, luego me condenan sin una prueba. El caso está en la Corte Suprema de Justicia y yo estoy contando que yo trabajé en un comité de presos por la verdad de Colombia que quiso aportar verdad, pero finalmente no le recibieron la verdad a 3.085 presos. Entonces es como hilar unos hechos que sí pueden ser ciertos, pero que no permiten concluir que yo tengo algo que ver con una propuesta de constituyente o de poder constituyente. Señor Verno, obviamente tengo que hacerle esta pregunta porque usted mezcla el tema de Thomas Gregg & Sons, dice que empresas como esa son una mafia y que por eso el presidente Gustavo Petro habla de un proceso constituyente, porque Thomas Gregg & Sons logró sacar al canciller Álvaro Leiva de su cargo, es lo que usted me dijo, y yo le preguntaba que no entendía por qué razón mezclaba una cosa con la otra. Y obvio, en medio de esta discusión tengo que preguntarle si es cierto que usted tiene intereses en esa licitación y trabaja para alguna de las empresas que tiene intereses en esa licitación de los pasaportes en la Cancillería. No tengo ningún interés y pienso que la historia es al revés. Pienso que los que tienen interés han querido involucrarme, atacarme, pensando que de esa forma yo pudiera dejar de tener interés en algún tema de la licitación. Y lo que pasa en la práctica es que esa licitación, no porque lo diga yo, sino porque lo dice un informe de la Fiscalía, es una licitación que estaba direccionada a que se la ganaran esas personas en particular. Hay una investigación penal sobre eso. Esa investigación llegará a alguna conclusión y se sabrá si lo que dice ese informe es verdad o no.
Claro, y entonces ahí me lleva a un trino que escribió el presidente Gustavo Petro ayer y que coincido con esto que usted me está diciendo y se me acaba de venir a la cabeza, señor Bernó, y es que en medio de esta discusión sobre el proceso constituyente, etcétera, etcétera, el presidente Gustavo Petro, Lucas, ayúdeme a recordar ese trino del mandatario, escribe y le dice a la registraduría que el software de la registraduría tiene que cambiarse, porque Thomas Greg & Sons, que también estaba metido en la registraduría con el manejo del software, no puede tener los datos de los colombianos y asimismo tener un manejo de las elecciones. Sí. Algo así es lo que dice el mandatario, ¿cierto? Decía el presidente ayer, Camila, a las 11:18 de la mañana, que desde un primer momento afirmó y por eso detuvo que Thomas Greg & Sons, empresa privada, no puede monopolizar los datos de los colombianos y al mismo tiempo estar escrutando elecciones, porque esto es un peligro inmenso para la democracia. Dice el presidente que el software de escrutinio de la registraduría debe cambiar como lo ordenó el Consejo de Estado. Entonces, quiere decir, según ese trino, señor Bernó, que el presidente está pensando en esta misma línea que está pensando usted. Y es que efectivamente el proceso constituyente tiene que ver, entre otras cosas, por esta situación que se está viviendo, entre otras, con esta empresa Thomas Greg & Sons. Es que yo todavía, me disculpa, no logro entender la conexión entre una cosa y otra. Yo creo que es al revés. O sea, yo creo que el presidente está pensando como trina. Y ese trino tiene que ver con lo que él considera que no debe pasar. Por el otro lado, a mí me sacaron a relucir con ocasión de la licitación la doctora Marta Lucía Zamora diciendo que yo había asistido a una reunión en París con empresarios interesados en ese tema. Eso es absolutamente mentira, ¿sí? Ella se inventó eso o alguien le dijo que se lo inventara y que lo dijera para ver si me relacionaban a mí con ese tema. Vuelvo a lo que tú me preguntas, porque yo digo que eso tiene algo que ver, porque mi teoría sobre los poderes dominantes en Colombia es que en Colombia hay mafias, como la mafia de la contratación, y esa mafia de la contratación impide que vengan otras empresas, otros países a postular para este tema o para el tema de la registraduría o para el que sea, y eso genera violencia, porque si no hay posibilidad de que haya una libre empresa y que las cosas se den de acuerdo a la Constitución y a la ley, todo eso genera violencia y estamos en guerra. Entonces, claro, el tema de la constituyente no es si hay constituyente o no, es si podemos conseguir la paz o no. Señor Bernó. Sí, te estoy oyendo. Sí, perdóneme que es que en un momento dejé de escucharlo, pero es que yo lo oigo y usted menciona a Marta Lucía Zamora, menciona a la Procuraduría y menciona a otras tantas personas hablando como si estuvieran cooptados por esta mafia de Thomas Greg & Sons. Y parecería, y se lo digo con mucho respeto, pues muy difícil que solo una empresa pudiera cooptar a toda esta gente que además, pues es gente que ha tenido carreras respetables y que ha tenido cargos notables y que incluso han sido cercanas al propio movimiento del presidente Gustavo Petro, o por lo menos de sus postulados ideológicos. Entonces sí parecería extraño, y yo por eso quiero hacerle la pregunta, que una sola empresa como Thomas Greg & Sons pudiera entonces infiltrar absolutamente a todo el Estado colombiano y que por eso esa sería una de las razones para hablar de un proceso constituyente y lograr la paz. Es que esa conexión me parece, pues se lo digo con respeto, muy extraña. Claro, pero esa inferencia la haces tú. Yo lo que estoy diciendo es que hay un informe de la Fiscalía que dice que esa licitación fue amañada, ¿sí? A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y a mí me han sacado a relucir. Más como ese, cuando yo no tengo nada que ver con eso, como no tengo nada que ver con eso, como tampoco tengo nada que ver con la constituyente, porque el único tema en el que me pueden mencionar a mí en ese aspecto es que yo estuve detenido 650 días de manera injusta, fui declarado inocente y en desarrollo de esa reclusión hice parte de un comité de presos por la verdad de Colombia que quiere aportar verdad sobre las distintos tipos de violencia, distintos tipos de corrupción, de cooptación de la Corte Constitucional, un poco lo que ya he repetido para no volverlo a decir. Esa es mi actividad, pero de coger esos hechos y relacionarlos para decir que yo tengo algo que ver con la constituyente, pues no es un silogismo correcto, ni apropiado, ni fácticamente pertinente. Lo que pasa, señor Bernó, sí, lo que pasa es que hay una cosa, usted al principio nos hablaba del tiempo que estuvo en la cárcel, en el comité de presos por la verdad de Colombia, ¿cierto? Esa es una parte. Y que usted dice que no solamente estuvo con Macaco, sino que estuvo con otras personas. Entonces se lo conecto con esto.
La JEP ha recibido algunos paramilitares, pero ¿cómo lo recibe? Por ejemplo, Mancuso, cuando la JEP dice en noviembre del año pasado, el 17 de noviembre, acepto a Salvatore Mancuso, dice, yo acepto el sometimiento de este señor Salvatore Mancuso Gómez como sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. En ese periodo, Mancuso fue una bisagra, en la cúspide, bisagra entre la fuerza pública con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad. Eso es uno, por ejemplo, Mancuso. El otro es Otoniel. Otoniel está en la cárcel de Florence. Y entonces que le van y le hacen un interrogatorio en la cárcel de Florence y él dice, esto es una versión voluntaria que da Otoniel para la... Entonces, es decir, hay distintas calidades. Y ahí es donde yo le pregunto, porque ahí sí puede tener relación con la constituyente. ¿Ustedes qué quieren que haga la JEP? ¿Cuál es el papel que quieren que juegue la JEP? ¿Y quiénes quieren que entre a la JEP? Porque si la JEP no acepta a estas personas, ahí sí tendría todo el sentido una constituyente, porque para acabar la JEP tendría que haber una constituyente, porque la constituyente, la JEP entró por el acto legislativo y es parte de la Constitución. O sea, así se constituye la JEP. Y destruyendo a la JEP, esta serie de personas sí podrían entrar en un tipo de diálogo y tener ese tipo de beneficios. Es que tú planteas dos temas. El primer tema es si la JEP debería oír a los paramilitares. En mi opinión, debería oír a todo el mundo que tenga que aportar una verdad sobre los fenómenos de violencia, de criminalidad, de corrupción que afectan la paz, porque ese es el mandato del acuerdo de paz. Eso es un tema. El otro tema es que la solución a ese problema sea una constituyente, pero yo no opino eso. El presidente opina sobre un poder constituyente y el ex canciller Leiva opina sobre un acuerdo político nacional o la posibilidad de una constituyente. Por eso es que yo digo que la periodista Cecilia, a quien yo respeto muchísimo, une hechos que, pudiendo ser ciertos, no permiten concluir que yo estoy interesado o estoy promoviendo una constituyente de ningún tipo. De ningún tipo. La circunstancia que estuve en la cárcel, pues es la circunstancia que estuve en la cárcel, esa no la puedo cambiar. Que estuve en un patio de máxima seguridad, pero que estaban una serie de jefes, de patrones, de la mafia, del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, es una circunstancia que yo no viví, la vivieron siempre esos igual que yo. Entonces, relacionar eso con el tema de la constituyente, para mí es completamente traído de los cabellos. Claro, pero entonces, señor Bernó, frente a lo que usted cree como abogado y que seguramente tendrá en discusiones con el presidente Gustavo Petro, no lo sé, o con el ex canciller Álvaro Leiva, es que para ese acuerdo nacional del que se está hablando y que usted incluso menciona aquí, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que era lo que le preguntaba a mi compañera Ana Cristina, que qué debería hacer la JEP para lograr ese acuerdo nacional. Entonces, es ser un tribunal de cierre, ese tribunal de cierre que ha propuesto el presidente Gustavo Petro desde un principio. Si la JEP se transforma en eso, sí podría ser un instrumento para ese acuerdo nacional del que ustedes están hablando. ¿Eso es lo que ustedes solicitarían o creerían que se debería hacer? Camila, yo no estoy hablando de ningún acuerdo nacional. Cuando yo me refería a la JEP, me referí que aportamos que 3.085 presos querían aportar verdad y no fueron recibidos a la JEP. Cuando, como bien dices tú, tu compañera me pregunta, Ana Cristina, me pregunta que qué pienso yo de la JEP, pues que la JEP debería aceptar a todo el mundo que aportase verdad, claridad, que contase sobre la corrupción que afecta la paz de los ciudadanos. No tiene por qué filtrar a unos sí, a otros no, porque es que el proceso de la guerra es uno solo. La guerrilla existe y porque existe la guerrilla existen los paramilitares. Y en los últimos 30 años los dos existen porque existe el narcotráfico. Entonces, claro, el narcotráfico... Pero como ellos tenían su propia justicia, que era Justicia y Paz, y cuando se dio la negociación del Acuerdo de La Habana, se dejó específicamente estipulado que este era un tribunal para los miembros de las Fuerzas Armadas y para los integrantes de las FARC, que ahí no podrían entrar a colarse paramilitares, uno, porque no era un proceso con los paramilitares, y dos, porque ya tienen su propia justicia, que era Justicia y Paz, la que vivieron en su proceso. ¿Cómo entonces, si ese acuerdo se firmó en el 2016, tiene nivel constitucional, se puede cambiar para que ahí entre todo el mundo y con cuanto bandido hagamos negociaciones, que es en lo que estamos realmente?
Camila, esa es una regla, pero no es una regla general. Muchísimas personas fueron expulsados de Justicia y Paz y perfectamente podrían entrar a la JEP. Pero ese debate, que podría ser constitucional, jurídico, legal, lo que tú quisieras, no creo que es el tema que es relevante para efectos del tema del poder constituyente o del tema de del acuerdo de paz, etcétera. Lo que es relevante es que el país está en guerra, que esas bandas criminales, ese narcotráfico, esa corrupción maneja el país de muchas formas y que lo que se quiere es la paz. O sea, yo no creo que vamos a llegar al 2026 diciendo si hubo o no poder constituyente o si hubo Asamblea Nacional o no. Señor Bernaud. El tema va a ser si podemos lograr la paz, si podemos dejar de vivir en guerra. Y para dejar de vivir en guerra, un poquito refiriéndome a lo que dice Camila, pues hay que encontrar fórmulas para que estas personas, uno, paguen pena, dos, reparen, tres, no repitan y se pueda vivir en paz. Sí, señor Bernaud, volviendo al tema de la cárcel, pues aquí hemos hablado mucho de las mafias cuando es para referirse de Thomas Gregenson y etcétera, pero pues recordemos que los que estaban en la cárcel también son mafiosos, es decir, si estamos hablando de Macaco, o sea, narcoparamilitares, lo mismo Toniel, pues también son mafiosos, estamos hablando de mafiosos. De esos mafiosos, de los que están en la cárcel, de los que estuvieron en la cárcel y usted conoció en la picota, que usted dice, pues claro, porque eran sus relaciones, ¿quiénes deberían entrar en la JEP? ¿A usted quién le parece que sería importante esa verdad? Porque usted tiene razón, el aporte a la verdad es indiscutible, que es necesario. ¿Quiénes le parece a usted que son especialmente importantes para ingresar a la JEP? Mira, yo pienso que es muy difícil explicar cuando tú has estado en la cárcel lo que pasa en la cárcel. Entonces, el ejemplo, tú hablas de Macaco, como que Macaco esto y Macaco lo otro. Macaco es una víctima de la guerra. Macaco es una persona que a los 12 años, porque yo lo entrevisté a Tom de la oficina de Envigado, me reuní con ellos, los oí, los escuché. Uno termina por darse cuenta que todos ellos, de una manera u otra, son víctimas de la guerra, víctimas de la violencia. Macaco fue violentado desde los 12 años, se le tocó irse de su casa, le secuestraron su familia. Si uno escucha las historias de ellos, escucha la historia de la guerra. Y esa guerra, que creo que es de lo que el presidente habla, de lo que habla el canciller Leiva, es que esa guerra debería parar. Esa guerra no para, porque hay intereses sobre eso, pero tratando de responderte lo que tú dices, para mí deberían entrar a la JEP todos los que tienen que aportar verdad. Esos 3.085 presos que querían contar sobre la muerte de Álvaro Gómez, sobre la muerte de Castaño, sobre la muerte de Luis Carlos, de Luis Carlos Galán, sobre la bomba del avión de Avianca, sobre las masacres de pueblos afro, donde luego sembraron la palma. Es infinita la lista de crímenes de todo tipo, sobre la corrupción en las autoridades, en la policía, en el ejército. Todas esas historias que el país conoce de sobra, pero que si se aportan a la verdad pueden esclarecer. ¿Y para qué no? Porque ahí puede haber un malentendido. Yo no soy partidario de que la gente entre a la JEP, cuente la verdad y la gente sobre los que ellos hablan vayan a la cárcel. Las cárceles, en mi opinión, no sirven para nada. Muchas veces son las universidades del delito y las personas que están en las cárceles de Colombia, muchas en un porcentaje muy alto son producto de la guerra, de esa guerra que viene de 70 años y de 200 años desde siempre. Entonces, yo sé que ustedes, vamos a decirlo, en la civilidad hablan de los presos como si fueran lo peor y resulta que no son lo peor. Tienen mucho conocimiento, tienen mucha información, tienen mucha verdad, que si los escucháramos, pienso que el país mejoraría. Que tienen que pagar, sí, tienen que pagar, pero yo después de haber estado en la cárcel, de considerar a estas personas mis amigos, porque fueron los que me acompañaron en los peores momentos de unos actos abusivos sin razón, pienso que tienen mucho que aportar y la paz es esa. La paz es oírlos, es traerlos, es ese tribunal de cierre del que habla Álvaro Leiva, que no es la JEP. La JEP puede seguir, la JEP puede estudiar los temas, pero hay unos tribunales que tienen que dar como el cierre para que las cosas puedan avanzar. Y la paz no se consigue como dice o creyó haber hecho el presidente Santos. La paz se consigue después de 30 años de darle garantías y condiciones a la gente de dignidad, de trabajo, de oportunidades. Entonces, pero para volver al objeto de su entrevista, Cecilia relaciona unos hechos que, siendo ciertos,
no tiene una sola información de que yo tengo algo que ver o con el poder constituyente de Petro o con la constituyente de Leiva o su acuerdo político nacional. Eso no tiene nada que ver conmigo y no es de mi interés. Es que la columna de Cecilia es contundente y termina diciendo lo siguiente, y por eso yo lo llamé a usted, señor Bernot, para preguntarle sobre el tema, porque ella dice, para finalizar su columna, detrás de la estrambótica teoría de que es necesaria una constituyente para modificar la carta política porque su texto, como está, impediría el cumplimiento del acuerdo de paz y peor del propósito de llevar la queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar el presunto incumplimiento del acuerdo, no hay sino una retorcida y maquiavélica estrategia de Leiva craneada por Bernot, es decir, por usted. Y ella pregunta que por qué el presidente Petro sigue ese libreto. ¿Es que el suyo es el suyo o le está fallando su sentido de la alerta roja que siempre tiene encendida? Y como ella es tan categórica en ese final, ¿usted qué relaciones tiene actualmente con el presidente Gustavo Petro? Camila, yo no creo que su columna es definitiva, porque ella pone interrogantes. Y pone interrogantes porque no tiene las pruebas. Ella lo que pasa es que toma una información de aquí y quiere relacionarla para concluir eso. Y entonces lo digo hoy, creo que esta es la cuarta vez que lo digo, no tengo nada que ver con el poder constituyente y no tengo nada que ver con las propuestas de Leiva en ese tema. El canciller o ex canciller lleva toda su vida hablando de ese tema. Y el presidente está planteando una salida a lo que él considera debe ser la movilización popular para defender las reformas que benefician al pueblo. Esa es su teoría y yo no tengo nada que ver con ninguno de los dos en ese sentido. Pero, abogado Bernot, Camila le pregunta sobre su relación con el presidente Petro y yo voy más allá y le pregunto sobre el nombramiento de su esposa en un cargo diplomático. ¿Es cierto que ella fue nombrada embajadora? Mi relación con el presidente Petro es, creo, casi de 30 años. Es una relación de amistad. Amistad que no es como decían intimidad, porque yo no lo veo con él, yo no almuerzo con él, yo no como con él. Cuando lo veo, creo que la última vez lo vi hace casi 2 años. Si él me llamara a mí, pues yo le contesto, pero no me llama a mí, yo creo que no llama a muchas personas. Que nombró a mi señora embajadora, sí, la nombró. Mi señora es una mujer muy preparada, es una mujer con varias especializaciones. Maneja su inglés y su francés perfecto y es abogada y creo que tiene la preparación de muchos ciudadanos para poder ser embajadora, en este caso en la UNESCO. Y bueno, esa es una decisión del presidente y la tomamos con mucho regocijo, alegría y agradecimiento. Señor, pues embajada que no estaba abierta y se reabrió en esta presidencia del presidente Gustavo Petro. Tengo una última pregunta porque hay un oyente que me escribe al 301-764-4108 y a mí no se me ha ocurrido y por eso se la hago. Y es si cuando usted estaba en La Picota, si alcanzó a usted estar y a verse con el hermano del presidente Gustavo Petro cuando él hacía esas visitas a las cárceles para hablar con líderes paramilitares cuando se estaba empezando a gestar esta propuesta de la paz total. No, yo salí hace en tiempo psicológico hace 3 años más o menos. Ok, o sea, ¿no alcanzó usted a verse con el hermano del presidente Gustavo Petro en una de las visitas? No, eso no, en mi época no pasó. Y quizá para despedirlo y agradeciéndole enormemente su tiempo y la respuesta a todas estas preguntas, hay quienes creen que realmente estamos en guerra porque uno de los temas transversales de toda la entrevista ha sido estamos en guerra. Hay quienes creen que en este momento la guerra se ha venido agudizando por una falta de estrategia y de política de Estado por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ni siquiera hay un texto y una hoja de ruta para este tema de la paz total. Y que si bien hemos vivido en guerra históricamente en Colombia en los últimos años, sí se ha venido agudizando y que incluso hay grupos al margen de la ley que se han fortalecido. O sea, sigue fortaleciendo el Clan del Golfo y no hay ni siquiera un acercamiento con el Clan del Golfo para una sentada a la mesa. Llega la nueva Marquetalia más fortalecida, el Estado Mayor Central, que son las disidencias de las FARC, sacando incluso a otros grupos al margen de la ley de ciertos territorios. ¿No es también la falta de preparación y de una estrategia clara de cómo atacar las economías ilegales lo que nos tiene, pues, agudizando, lo que nos tiene con una guerra un poquito más agudizada que como la que teníamos hace algunos años?
No, o sea, yo no lo veo así. Yo lo que pienso, y creo que ahí sí hay una gran diferencia, es que el gobierno del presidente Petro puso el dedo en la llaga y dijo que esa guerra contra el narcotráfico prácticamente se ha perdido o se ha perdido. Hay que revisar lo que él decía exactamente. Y es que nadie puede con esos volúmenes de dinero, de corrupción. Entonces la estrategia tiene que cambiar y nosotros debemos pasar de ser los malos de la película a ser las víctimas de la película, porque es en los países consumidores donde se genera esta trama de violencia y de guerra que al final termina en los campos de Colombia y en las gentes más humildes y más pobres del país. Entonces yo creo que esa visión, que es una visión del presidente, de que el manejo de la guerra contra el narcotráfico, que tiene todo que ver con la violencia, se debe hacer de forma diferente, y pienso que él acertó en eso, y yo creo que este gobierno no esconde lo que realmente pasa en el orden público. Así es como yo lo veo. Pues es el abogado Alex Bernot quien muy amablemente nos responde por cuenta de esta columna que publica ayer el periódico El Espectador, que lo menciona a él directamente como el cerebro detrás de esta propuesta que hace el canciller Álvaro Leiva y que retoma nada, el cerebro. Pues ¿El sí, cerebro de qué? que se craneó. Es que eso es lo que dice el texto, por eso le digo, craneada, dice al final, y se lo leo textual porque aquí lo tengo. Dice, no hay sino una retorcida y maquiavélica estrategia de Leiva craneada con Bernot. Y por eso, claro, pues a mí me parecía interesante poder hablar con usted. Y yo le puedo decir perfectamente que el presidente Petro es completamente solvente intelectualmente, y no vamos a decir políticamente, porque si no, ¿por qué llega Petro al poder después de 40 años, un muchacho joven, rebelde de 15 años que se va para la guerrilla y termina de presidente? Entonces ahora resulta que yo tengo algo que ver con eso. No tengo nada que ver con eso. No, lo que pasa es que escribir en blanco y negro, cualquier cosa se puede escribir, pero que eso tenga sentido, o sea verdad, eso es otra cosa. Pues es el abogado Alex Bernot quien nos atiende desde París a esta hora en los micrófonos de Blue Radio a las 11 de la mañana, 19 minutos. Abogado Bernot, mil gracias por atendernos. Camila, compañeras, un abrazo y gracias por oírme. Camila, pero permítame un segundo, Camila, porque al escuchar al abogado Bernot